Tuve una experiencia cercana a la muerte mientras escalaba en hielo en el Parque Provincial de BF. Desde niño, como explorador, solía hacer cuevas en la nieve. Había escalado montañas y rocas, pero era mi primera vez en el hielo. Subimos una cascada congelada de fama mundial, de unos 150 metros, divididos en 3 secciones. Cometimos un error, fuimos demasiado lentos. Cuando alcanzamos la cima del último tramo, el sol ya se estaba poniendo. Con la llegada de la noche, la temperatura cayó en picada. La hipotermia comenzó. Supimos de inmediato que estábamos en una situación crítica, o moríamos allí intentando mantener el calor, acurrucados contra la montaña, o descendíamos. Decidimos bajar. Fue una noche angustiante. Luchamos contra el frío extremo y el congelamiento, justo antes del amanecer. Tras haber cruzado la montaña durante toda la noche, entré en las fases finales de la hipotermia. Mi piel se calentó repentinamente, una señal clara de que mi cuerpo estaba en colapso, enviando calor a las extremidades en un último intento por no perderlas, aunque sabía, como rescatista entrenado, que era una falsa sensación de calor. Abrí el cierre de mi chaqueta. Eso fue un error. Mi temperatura corporal cayó aún más. Comencé a quedarme dormido. Luché por mantenerme consciente. Me forcé a abrir los ojos por última vez. Al levantarme, tuve lo que llaman visión en túnel. Todo se oscureció, hasta que me rodeó una completa negrura. Pero seguía consciente. Supe que mi cuerpo se había derrumbado, aunque no sentí el impacto contra las rocas. Entonces, algo apareció, una oscuridad aún más densa, profunda y total, como si estuviera frente a un océano infinito, sin luna ni estrellas. En medio de esa vastedad, apareció un punto de luz, viniendo hacia mí a una velocidad mayor que la de la luz. Esa luz no era solo luz, era conciencia, y me dijo, sin palabras, te estoy llevando. Intenté resistirme, no por miedo, sino porque no entendía qué estaba pasando. La luz me envolvió y me arrancó de mí mismo. Me llevó por un túnel que era a la vez ancho y estrecho. No sentía miedo, me sentía acogido. De repente, emergí en una oscuridad infinita, pero luminosa al mismo tiempo, y allí, esa entidad desapareció. Solo quedó la paz. Mi primera reacción fue, este soy yo, no un cuerpo, sino una conciencia pura. Podía ver en todas las direcciones. Frente a mí, aunque no tenía un frente, se abrió una especie de portal, un túnel interminable, brillante, curvo, parte de una eternidad aún mayor. Pude tocar ese flujo con mi alma, y ese flujo era toda la vida del universo. Entonces, sexta la trayectoria de mi alma, y reviví toda la dolor que causé a lo largo de mi vida, pero no solo como un repaso. Sentí cada herida que provoqué desde la perspectiva de quienes la sufrieron, tanto si lo hice con intención como sin ella. Cada emoción, cada lágrima, fue un sufrimiento inmenso, multiplicado. Pero, en medio de eso, una voz me dijo con total claridad, te amo, siempre te he conocido, sé todo sobre ti, te creé, y te amo tal como eres. Ese amor es imposible de describir. Era como si todo el universo estuviera comprimido en un solo punto de luz, y aún así no se comparaba al amor puro que sentí. Fui purificado por ese amor. No quedaba en mí nada que no necesitara, no porque fueran cosas malas, sino porque simplemente ya no hacían falta. Fui lleno de comprensión, gozo, compasión, sabiduría, esperanza, adoración. Todo eso era uno solo, una sola sustancia divina. Si tuviera que resumirlo en 2 palabras, serían belleza y amor. Yo seguía siendo un ser separado, como dice el Génesis, hecho a imagen del Creador, pero no él, y aún no había cruzado el portal. Entonces dije, aún no he pasado, debo ir, y Dios respondió, no necesitas hacerlo. Le expliqué que mis padres estaban sufriendo, mi hermana había desaparecido, y eso había destruido a mi madre. En un instante, fuimos llevados a través del universo. Pude ver toda la tierra desde arriba, océanos, montañas, animales, árboles, personas. 7.000 millones de seres humanos. Cada uno estaba cubierto por un velo. Ese velo impedía ver la verdad.
Y la voz me dijo con ese mismo amor, ahora sabes, siempre te he amado. Ese amor es indescriptible, más intenso que cualquier cosa que el lenguaje pueda expresar, y sin embargo, nadie lo ve aquí en la tierra. Todos viven sus vidas, sin saber que están siendo amados de forma única, constante, eterna. Pude ver los rostros de mis padres y el dolor que vendría si no regresaba. Sabía que ellos nunca se recuperarían. Así que pregunté, si vuelvo, ¿podré regresar aquí algún día? Y la voz respondió, sí, queremos que te quedes, pero puedes volver. Entonces dije, quiero volver. Elijo vivir mi vida. Y la voz dijo, no vivirás tu vida. Y fui enviado de regreso. Volví al instante exacto en que mi cuerpo despertó. Pero todo había cambiado. Ya no creía en religiones, culturas, ni siquiera en la idea de creer en Dios. Porque para mí, Dios no es algo en lo que se cree, es algo que se sabe. Yo sé que Dios es real, sé de dónde vengo, sé a dónde voy, no tengo dudas, ni miedos, estoy completamente conocido por el conocedor de todo. No es algo que se pueda apagar o olvidar, simplemente es. Con el tiempo, caí en depresión, no por tristeza emocional, sino porque anhelaba volver. Sentía que había cometido un error al regresar. Por muy bello que fuera este mundo, y vivo, en un lugar verdaderamente hermoso, nada se compara con la belleza del hogar verdadero, y entendió, mi verdadero hogar no es un lugar físico, sino un estado de ser, un estado de paz y completa conexión con lo divino.